La salchicha Dipi, la que eligen los chicos y las mamás, le dicen, agarrá que está en la heladera. Y por eso lo tenemos acá, a Pablo Di Pierri. Bueno, ¿cómo andas, Dipi? No es por hablar de suavidad, pero como es viernes, me parece que sería interesante hacer una reivindicación del amor en estos tiempos tan difíciles. Vamos a arrancar por un muy sucinto, muy breve panorama empresario a partir de las tapas de los diarios y vamos a terminar hablando de la cuestión social en Argentina. Arrancamos por ahí, por la tapa de los diarios, porque hoy los diarios económicos y los dos diarios principales o más gravitantes en la agenda pública, que son Clarín y La Nación, se dedican a algunos de los problemas que tiene el gobierno en el frente económico y financiero. Ajá. Por caso, La Nación tiene una parte importante de su tapa, todo lo que no tiene que ver con Biden, digamos, dedicado a eso, y la noticia tal vez más importante al respecto es la disputa que mantiene Milei con el Fondo Monetario Internacional para que corran a Rodrigo Valdés, el chileno que se ocupa del hemisferio occidental dentro del organismo multilateral de crédito. Y es el chileno que fue ratificado por las autoridades del Fondo Monetario pese a los pedidos del gobierno de Javier Milei, ¿no? Esta noticia también aparece en otros diarios y en Clarín, por ejemplo, se hacen eco de las denuncias del mileísmo contra la supuesta desestabilización que estaría tratando de jugarle más al gobierno a partir o a través de las maniobras que puede instrumentar el Banco Macro. O sea, Clarín dice que sí, que eso es cierto. Clarín reproduce la visión de Milei esta mañana y dice: Milei volvió a ligar al Banco Macro con Massa y lo acusó de desestabilizarlo. Ese es el título principal de la tapa del diario y dice: horas antes, el copete, Caputo había intentado enfriar la pelea con el banquero Jorge Brito. Esto es porque Milei dio ayer una entrevista en el canal La Nación Más, el más oficialista de todos, y repitió algunos conceptos vinculados a este tema. Yo me quedo, dije que iba a ser sucinto el panorama empresarial a partir de la tapa de los diarios, me quedo con el título principal de la tapa del diario El Cronista, que dice así: con el blue en otro récord, inquieta a los empresarios que el consumo siga sin dar señales de recuperación. El gobierno pide activar inversiones, dice la primera oración del copete. Es decir, esto del gobierno pide activar inversiones a mí me recuerda a Mauricio Macri suplicando también en foros empresarios a los principales jugadores de la economía argentina durante su mandato, para que pongan el dinero de sus utilidades en Argentina, ¿no? Es decir, uno de los representantes más encumbrados del capitalismo vernáculo le pedía a sus pares o a los amigos de su padre que invirtieran, porque si no su proyecto político iba a fracasar. Bueno, Milei está pidiendo lo mismo. Pelota, ¿no? Y nunca le dieron pelota. ¿No les dijo que pongan las pelotas que tienen ahí que poner? Ahí está Pablo Di Pierri con el perchero. Ahí está, ahí, muy bien. El perchero ya, terminado, armado. Vamos, perdón, Pablo, pero hay que... aplaudamos un segundo a la columna. Era fundamental esto. El perchero está terminado. Me siento sostenido ahora. Perdón, ¿no les dijo en el Yao Yao no les dijo, o en uno de estos foros les dijo Milei directamente: ustedes tienen que poner los huevos y poner la guita? A él le dijo Urnequian que se ponga los huevos y gobierne. Claro, porque le estaba respondiendo a eso que dijo, que les pidió Milei, por eso. Sí, pero más allá de eso, repite un patrón, un gobierno de derecha que ya lo hizo su antecesor en términos ideológicos, ¿no? Es verdad que ayer Caputo dijo: la industria automotriz levantó, la industria de la construcción levantó, la industria, no me acuerdo qué otra, levantó, y el Fondo Monetario está por darnos la guita y ya no el cronograma y qué sé yo, y el fondo lo desmintió y todo lo demás lo desmiente la realidad. Claro, hay una nota en página 12 firmada por Leandro Renú que habla de eso: Caputo en un país de fantasía. Es decir, todo esto que vos comentás forma parte de la narrativa de Toto Caputo y no se corrobora en los hechos. Ahora, pero fíjate lo que dicen los empresarios, que está... Insisto en resaltar esto porque me parece que no debería pasar por desapercibido, ¿no? La segunda oración del copete del Cronista dice que los hombres de negocios le responden al gobierno que necesitan saber qué sucederá con el cepo y el tipo de cambio. Es decir, no van a poner un peso o van a poner muy poquito hasta no saber cuáles van a ser las condiciones de
digamos, recuperación a partir de la tasa de ganancia, ¿no? Y ahí es donde ayer un diputado libertario me comentaba que estuvo reunido con un empresario del Círculo Rojo, ahora, antes de ayer, Sí. y que, por ejemplo, este empresario le comentaba que Arcor, ahora en 2 semanas, arranca con una intermitencia en su producción. Arcor, comida. Arcor arranca con intermitencia en su producción, es decir, una semana labura, la otra semana paraliza las fábricas. Qué hijo de puta. ¿Sí? Sí. Entonces, ahí tenés un signo muy, pero muy importante Gravísimo, loco. del parate económico, de la hiperrecesión, como dice Alfredo Zayat cada domingo en Página 12. Gravísimo. Entonces, Y ahora se van a conocer los números de consumo en los supermercados, que por lo que dicen son desastrosos. Y Claro. tiene que ver con esto. digamos que, como viene sucediendo hace ya varios años, hay 2 países en Argentina, o sea, una mitad de la población económicamente activa que más o menos sigue parada y que aunque recorta sus consumos habituales puede hacer frente a lo que está sucediendo en términos económicos, son los empleados registrados básicamente, y Sí. la otra mitad que ya venía castigada en términos económicos está más hundida que nunca. Sí. Sí, y ahí es donde me interesa ir hacia la cuestión social, por eso yo decía, hablemos de amor hoy que es viernes, pero no para suavizarnos, sino todo lo contrario. Y es que la socióloga Magdalena Chirón, a quien ya citamos en alguna ocasión acá en Todos en Cuero, publicó un artículo en revista Crisis cuyo título es, a ver que lo voy a leer textual para no meter la pata, A ver. no son los políticos, sos vos, ¿no? En esta nota, Magdalena plantea una serie de inquietudes respecto de cómo el odio o las herramientas de inoculación, de fascismo, particularmente acá en Argentina, han adquirido una capacidad de filtrarse capilarmente hasta lo más hondo de nuestra sociedad, y entonces la bronca que se registra en los focus group, en las encuestas, o que se percibe en cada esquina del país, o en cualquier lugar que habitemos o donde compartamos con un otro un rato, ya no se canaliza hacia los políticos, sino que directamente es con el que tenés al lado. Empieza a aparecer o empieza a registrarse esa, digamos, mirada en los distintos relevamientos. Ella dice, los principales responsables del malestar ya no son los políticos, sino quienes los votan. La percepción de la economía material está sesgada por la orientación política y se despliegan formas de sentir diferenciadas de acuerdo a ese sesgo. Ella lo que empieza a plantear es que quienes votaron al Frente de Todos tienen bronca contra el votante de Milei, Sí. y viceversa, los que votan a Milei, o votaron a Milei, perdón, pero bancan a Milei todavía, tienen bronca con los que defienden el gobierno anterior o el kirchnerismo, o que defienden otro modo de ser en la sociedad, y suponen que esa es la razón por la que incluso las políticas de Milei no pueden ser beneficiosas como Milei había prometido en campaña, ¿no? Es decir, se desacoplan las percepciones subjetivas de las condiciones materiales de vida en los sectores populares. Magdalena Chirón forma parte de una consultora situada políticamente, comprometida políticamente, que se llama Disputar. Ellos hacen relevamientos de focus group, escriben artículos, publican en distintos medios, y lo que ella dice o cuenta en este artículo es que hicieron grupos focales en sectores sociales postergados, en sectores bajos, con bajos recursos económicos, y que ahí es donde encuentran que los votantes del peronismo le achacan la culpa a los votantes de Milei, y los votantes de Milei les facturan la responsabilidad a los peronistas, Sí. ¿no? Pero ya no hay una puteada Como que están los... como antes hacia el sistema en sí, por más que aparezca igual. Está interesante la nota, búsquenla, está en revista Crisis, pero me voy a detener en algunos párrafos que me parece importante para que pensemos juntos. Escribe en un momento, en un fragmento de su artículo, lo siguiente: el punto no es
que haya bronca, dice Magdalena, sería más preocupante una sociedad mansa ante el constante deterioro de la vida en los últimos años. Lo que preocupa es hacia dónde se direcciona el malestar. Cuando preguntamos por los responsables de la crisis, surgió algo que no habíamos visto antes. La respuesta más repetida fue la propia gente. Entre quienes son opositores, la respuesta más común fue quienes votaron a Milei. En el caso de personas más afines al gobierno, el responsable más nombrado fue la sociedad, acompañado de una crítica a las personas que desde hace años toman decisiones que nos llevaron a este lugar. Ella sugiere que hay un modo Twitter ya expandido a la sociedad. Modo Twitter quiere decir, o con esta caracterización pretende Magdalena sugerir, que lo que ocurre es que todos nos odiamos entre todos. Vieron que el motorcito de Twitter es la bronca, el odio, bardear al otro, ser el troll del otro, diría Mariana Moyano. Bueno, eso se fue capilarizando y fue arraigándose hasta en sectores populares ya. Es lo que ellos describen o detectan en sus laburos. Hago un paréntesis porque Lucía Bernstein Alfonsín me pasó una serie de links de streamings. Ustedes saben que yo no soy muy adepto a los streamings y ella me viene insistiendo con que algunos tengo que ver para entender mejor algunas cosas. Entonces le hice caso y estuve viendo uno que se llama Cabaret Voltaire y ahí aparece Facu Pedrini entrevistado. ¿Quién es Facu Pedrini? Facu Pedrini, seguramente lo recordarán porque se volvió célebre por las placas de Crónica. Él era el hacedor o el creativo detrás de las placas de Crónica en una época, las más graciosas, las más ocurrentes y también las más problematizadoras del macrismo, ¿no? Y Facu Pedrini, en esa entrevista que le hacen en Cabaret Voltaire, el episodio, bueno, no voy a decir cualquiera, pero vayan y busquen en todo caso y lo van a encontrar en YouTube. Ensaya una hipótesis que tal vez requiera más laburo o una profundización mayor, pero en principio es interesante para pensar el mileísmo. Y lo que él dice es que a partir de una reflexión suya sobre la figura de Jorge Lanata, él cuenta que en los 80, cuando Lanata con 28 años funda y dirige Página 12, con guita de los nicaragüenses que financiaban el MTP en Argentina, era una especie de catalizador o actor que podía de alguna forma anclar las expectativas de cierto progresismo a la cual el MTP no podía interpelar o llegar. Entonces el MTP era una especie de experiencia más militarista o armada, una especie de guerrilla urbana postdictatorial, pero que no podía anclar en la sociedad, o sea, su visión, su mirada, sus críticas no anclaban, y que Lanata, que no era precisamente eso, era un vehículo de expresión de las ideas progres más pasteurizadas y podían anclar en la sociedad. Y paradójicamente, es decir, la izquierda no tenía alguien que pudiera ser candidateable o mostrable, salvo en este caso el proyecto Página 12 con Lanata a la cabeza, y que paradójicamente la derecha recupera a Lanata, ya entrado el kirchnerismo o consolidado el kirchnerismo, y no tenía candidato la derecha. En 2011 no tenía candidato la derecha, por ejemplo, y Lanata termina siendo su vocero y el que mejor confrontaba para desgastar al kirchnerismo. ¿Sí? O sea, claro. Lanata era como una especie de articulador discursivo de, primero, un progresismo o una izquierda que no encontraba dirigente político que la llevara adelante, y después fue lo mismo pero para una derecha sin candidato, hasta que apareció Mauricio Macri, ¿no? En aquel momento en algún momento él admitía que estaba pensando si no iba a ser candidato, ¿se acuerda? Bueno, no me acordaba de esto, pero está bien, o está bueno lo que señalás, porque Milei de alguna forma empieza como panelista televisivo y termina de presidente de la nación, ¿no? Lo que no pudo hacer Lanata, o lo que no iba a hacer Lanata porque no le interesaba tal vez, sí lo hace Milei, que no era un tipo con las dotes de Lanata en términos periodísticos, comunicacionales o hasta culturales, pero que termina condensando los anhelos de una clase dominante argentina
que lo mete de panelista, lo va curtiendo, lo va cocinando y termina sacando un pastel para ponerlo de presidente, ¿no? Por eso me interesaba señalar esto de Facu Pedrini, porque es súper interesante para pensar cómo modo Twitter, modo streaming y aplicaciones de la más diversa índole que tenemos todos en nuestro celular van mellando cada vez más o se convierten en el ámbito público, el ágora, donde pasan las principales discusiones que terminan incidiendo públicamente, aunque no tengan muchas veces la capacidad o la facultad de traducirse en términos de representación política. Con la Nata no pasaba, con Milei sí pasó. Sí, con Mussolini creo que también, ¿no? Bien, porque vamos entrando hacia la idea de fascismo con esto, sí. No, iba a decir que incluso de lo discursivo de los principales figuras de la Libertad Avanza utilizan lenguaje de modo Twitter. Vos lo tenés a el señor Milei diciéndole señor domado a nuestro periodista Fabián Wallman, y eso es lenguaje Twitter 100%, señor domado. Lo mismo Adorni, todo el tiempo es lenguaje Twitter, ¿no? Intentando trolear al otro, pero en carne y hueso, digamos. Totalmente. Sigo con Magdalena Chirón, después de este paréntesis con Facu Pedrini. Dice Magdalena: si el odio se vuelve capilar, si la persona que tengo a mi lado es un potencial enemigo con quien cada vez comparto menos valores, es difícil reconstruir la confianza en la institución democrática. Por eso la solución no puede ser simplemente electoral. Porque aun si se derrumbara el gobierno de Milei, hay pocos elementos para suponer que aquellos que depositaron su esperanza y terminaron decepcionados en un clima de tanto odio y miseria, decidan simplemente cambiar de opinión. A su vez, toda campaña genérica por la construcción de valores democráticos que niegue los grados de radicalización del enfrentamiento político está condenada a flotar en el vacío. Es decir, no se puede negar que el odio está. Que ya se hizo capilar, que todos desprecian al otro. Todos no quiero ser totalizador o generalizador, pero... No, está bien, sí. Es una especie de moneda de cambio en vastos sectores de la sociedad, ¿no? No, pero nos pasa, perdón, creo que a algunos de nosotros nos pasa a veces y después lo reflexionamos y decimos, bueno, paremos un cambio. Pero claro. Pero decís, este que votó a Milei y ahora le está yendo mal, está bien. Muy embroncado con a todos nos pasa. Bueno, el Arrepentidos de Milei, esa cuenta de Twitter, tiene un poco de ese componente de, jodete por haberlo votado. Y esto es lo que de alguna forma, según Chirón, sería inoperativo. Y ojo que ella no está hablando de apapacharlos a quienes votaron a Milei o a los funcionarios de Milei o a Milei o a cualquier tipo de experiencia que se le parezca o pretenda suceder a Milei. Lo que ella detecta es que si los lazos sociales se siguen diluyendo y cobra más densidad el odio, la fascistización es más difícil de revertir. Claro. Entonces advierte, por un lado, que no hay campaña por la democracia, genéricamente hablando, que pueda hacer mella sobre esa fascistización ascendente, y que al mismo tiempo la solución no puede ser solamente electoral. Está llamando la atención sobre la necesidad de operar culturalmente. Claro. Dice, este textual es fantástico para mí: es imposible reconstruir el eje vertical de la representación si el plano horizontal de la comunidad está roto. No entendí. Repito, es imposible reconstruir el eje vertical de la representación. ¿Qué es el eje vertical de la representación? La representación que tiene un dirigente político con respecto a quien lo vota. Claro. Ok. Es imposible reconstruir el eje vertical de la representación si el plano horizontal de la comunidad está roto. Es decir, si todos nos odiamos entre nosotros, si vos vas al club de barrio, al barcito, al centro comunitario o lo que fuere, y lo que hay es bronca, recelo, desconfianza y confrontación permanente, no tiene sentido, o en realidad la representación como eje vertical solo va a alumbrar o va a abarcar a un pedacito chiquito, tal vez el más sistémico, el más incorporado al sistema político, que es de alguna forma lo que pasa con el peronismo. El peronismo en el sistema goza de buena salud, aunque no prevalezca frente al gobierno, ¿no? Pero en definitiva tiene muchos resortes todavía como para activar, resistir, demorar, es lo que vengo contando permanentemente, pero en la sociedad está pasando otra cosa. Claro. Cristina viene diciendo eso, en los últimos discursos habló de eso, de reconstrucción horizontal. Es cierto. Entonces, esto que dice Chirón tampoco es ponernos dóciles o un llamado a ser suavecitos. A no tener bronca, decís vos. Claro.
uno podría decir, interpreto a Chirón, uno podría decir que el peronismo o cualquier expresión de los sectores populares que pretenda representarlos debería asumir un rol como para conducir esa bronca, no Sí. negarla. Sí. O decir, acá yo no me meto porque esto es odio y resentimiento, digamos. Habría que repolitizar o politizar en el sentido popular esa bronca por frustración o, si se quiere, insatisfacciones o incumplimiento de promesas democráticas. Y ahí es donde ella va concluyendo que la confrontación directa con el poder y la reconstrucción de lazos solidarios por abajo no son estrategias contrapuestas. Por el contrario, deben complementarse en una disputa clave para detener la avalancha fascista. Es decir, vos tenés que confrontar directamente contra el poder y al mismo tiempo fortalecer los lazos solidarios por abajo para tener más densidad, para revertir esa capilaridad que va teniendo el fascismo en la actualidad. Y uno podría decir que hoy estamos muy atrás en esta disputa, fruto de un montón de cosas, algunas de ellas o bastantes, venimos reponiendo al aire o conversando todos juntos acá en Todos en Cuero, pero si se quiere, como un acápite o pequeño llamadito a la esperanza, en el momento más oscuro que le ha tocado vivir a esta sociedad, que fue la última dictadura militar, Chicha Mariani, allá por los 80, leyó una nota en el diario El Día de La Plata que estaba publicada en la sección policiales y que tenía que ver con hacer un estudio de ADN para detectar cómo había sido el crimen, quién lo había perpetrado o por dónde venía la mano en la investigación judicial. Ajá. A partir de esa nota, perdida en una sección policiales de un diario de La Plata, a Chicha Mariani se le ocurrió que podían encontrar a los nietos si hacían estudios genéticos sobre ellas y evaluar si eran compatibles en laboratorio con chiquitos sospechados de haber sido secuestrados y su identidad sustituida, robada, ¿no? Entonces empiezan a hacer una serie de viajes, dan con genetistas, las abuelas de Plaza de Mayo, y termina convirtiéndose eso, que empezó con una notita policial en un diario, El Día de la Plata, en una política de Estado, llevada adelante por un grupo de mujeres valientes que en el momento más oscuro de la historia argentina prevalecieron, ¿no? Entonces, ahí es donde digo, un llamado al amor, a la recomposición de los lazos horizontales, que a la larga, por más que hoy sea todo tristeza y oscuridad, garpan.